Pues vamos a comenzar. Digo, ahí se irán agregando los que Alba está por ahí ayudándome, dejando entrar los que vayan llegando, mientras nosotros comenzamos para que no se nos alargue la noche. Una vez más, gracias a todos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos juntos la oración que aparece ahí en su pantalla. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche también nos dirigimos a nuestra Madre María. Le seguimos pidiendo que interceda por todos y cada uno de nosotros, ella que siempre está al pendiente, ella que es nuestra madre, ella que nos ama profundamente como sus hijos, ella que nos ha sido dada por el mismo Jesús para estar a nuestro cuidado. A ella le suplicamos y le presentamos todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras tristezas, cualquier cosa que esté ahí de alguna manera preocupándonos, lo presentamos delante de ella para que ella lo presente a Jesús. Y la saludamos como la saludó el ángel y su prima Santa Isabel, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer, con esto vamos a comenzar, empezamos a tratar ya algunos temas concretos de la apologética, o algunos temas concretos de alguna manera que son puntos de discusión o cuestionados, quiero decir, por algunos grupos cristianos protestantes. Ni es como que por todos, es por algunos grupos, algunos más que otros. El día de hoy, por ejemplo, que hablemos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, encontraremos que mayormente algunas sectas, pero sobre todo las que tienen una cierta tendencia evangélica, lo que llamamos los evangélicos, son los que como que más critican o se ensañan de alguna manera con la cuestión de María. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Entonces, no todos los grupos. El día de ayer mencionábamos al menos estos tres temas, ¿no? Si cuando Jesús, ¿no? Hablamos sobre si cuando Jesús estuvo entre nosotros, el mandato fue escribir o no escribir. Yo estoy pensando como que la Biblia, la palabra de Dios, que es un regalo maravilloso, por supuesto, que se entienda una cosa, yo no estoy subestimando ni quitándole el valor a esto que es tan impresionante, y es que es una riqueza, que es un tesoro para nosotros la palabra de Dios. Es importante que entendamos eso. Es un tesoro impresionante, pero la palabra de Dios en cuanto escrita, ¿sí? En la Biblia, nace de una necesidad. No es, de hecho, el propósito de Jesús, aunque existían los escritos del Antiguo Testamento, el propósito de Jesús no era como que voy a hacer estos milagros y voy a darles estas enseñanzas para como que vayan, es otra mentalidad. Tenemos que regresarnos al siglo I para entender esto, como que para que vayan tomando nota y quede por escrito y le den seguimiento. No, la onda no iba por ahí, ¿no? La cuestión de lo que hace Jesús, y estoy hablando por la cuestión de la revelación en cuanto a escrita y la revelación en cuanto a tradición oral, es
es importante que entendamos, Jesús no estaba pensando como para que escriban y tengan muy claro. No, Jesús estuvo con ellos, fue Jesús, ¿no? Se hizo este Dios inefable, se encarnó, se hizo como nosotros, caminó, enseñó estas cosas maravillosas, hizo milagros impresionantes y al final, ¿no? Se entrega y muere por nosotros. Este Jesús que se encarna quería afectar la vida de aquellos que escogió, para que luego ellos a su vez, por medio del mensaje y de su propio testimonio, hicieran lo mismo. ¿Qué pasa? Pues empieza a morir la generación apostólica. Yo le recuerdo, mire, las primeras cartas, los primeros libros, ¿sí? El primer libro del Nuevo Testamento, estamos hablando acá, mire, para empezar, existían los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que se llama la revelación, ¿no? En el Antiguo Testamento que pertenecía al pueblo judío, ¿sí? Y que Jesús, de hecho, muchas veces usted tiene que entender, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de las Escrituras, muy a menudo no se refiere a los 27 libros del Nuevo Testamento, a menudo se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. Las del Nuevo, algunas a lo mejor ni se habían escrito todavía, algunas, mire, y luego cuando se escribieron, no era así como que se escribieron y como que vamos a juntarlas, no, Pablo fue escribiendo a sus comunidades. ¿Dónde estaban las cartas de Pablo? Si le había escrito a los corintios, estaban en Corinto, y en Corinto tenían sentidos, y ahí las tenían, y ahí las leyeron, y ahí de alguna manera las cuidaban, era como que nos escribió el apóstol, aquel que fundó, nos trajo a Jesús. Estaba en Corinto. ¿A qué me refiero otra vez? Es cuestión de localidad. La que escribió para los filipenses estaba en Filipos, la que escribió para tesalonicenses estaba en Tesalónica. Estaban cada uno por su lado. O sea, se tardaron de hecho décadas la iglesia como tal. La iglesia que fue creciendo, que fue tomando forma poco a poco, porque tampoco la iglesia es como la entendemos ahora, toda como que organizadita, no, tomó tiempo formar una estructura. Al principio eran esfuerzos pastorales de los apóstoles, de Pablo, de sus discípulos. No era algo así como entendemos ahora, como que hay un papa y unos obispos y todo el mundo está bien organizado y ya saben quién se encarga de qué. Al principio era más celo que organización. Entonces la cuestión incluso de la recopilada vamos a recopilar lo que está escrito, tomó bastante tiempo. ¿Qué sucedía mientras eso, ¿sí? De alguna manera se hacía realidad? Me refiero a la revelación en cuanto escrita, la palabra de Dios, la Biblia. Pues se predicaba, se anunciaba, se corría la voz, ¿sí? Es lo que llamamos parte de la tradición con mayúscula. La tradición con mayúscula. Esto es importante que lo entendamos. Tomó tiempo en tomar forma y ponerse en conjunto la Biblia, bastantes años, décadas, bastantes. Yo le recuerdo el último libro, no lo sé, Apocalipsis, alguna de las cartas de San Pedro, la carta de Judas, debió escribirse entre el año 100. Hay algunos que ya están apuntando, algunos biblistas con algunos estudios nuevos que hablan del año 115, 120. O sea, Jesús tenía rato que había estado con nosotros y se estaban terminando de escribir, entonces no había una recopilación como tal. Jesús en Mateo nos habla mandó a predicar, ¿sí? Otra vez, quiero que se entienda, mi explicación no quiere ni tiende a desvalorizar de manera absoluta, ¿no? Ni mínima, la cuestión de la palabra de Dios como un tesoro. Fue un tesoro que se fue formando. La revelación de Dios, el mensaje de Dios es mucho más amplio que la Sagrada Escritura. Otra vez le digo por esta pregunta que hacen los protestantes o algunos protestantes sobre por qué los católicos enseñan cosas que no están en la Biblia. Porque la Biblia tomó tiempo otra vez. Cuando hablamos, le digo, y cuando se habla de escrituras en el Nuevo Testamento, se refiere a las del Antiguo, a los libros que habían puesto en conjunto los judíos cuando Dios actuó en su historia. Los 27 del Nuevo Testamento tomó su tiempo. Hablamos también del bautismo de los niños, de que se bautizaban casas, familias completas, porque otra vez
sobre todo los evangélicos y también algunos grupos, los testigos de Jehová me parece también, mayoría de sectas nuevas, pues no bautizan a la gente hasta que es adulto. No bautizan hasta a la gente que es adulto y les preguntan si quieren ser bautizado, ¿no? Y entonces ellos de alguna manera cuestionan esta tradición de la iglesia, esta tradición milenaria, literal, de bautizar incluso a los bebés, Otra vez está atestiguada desde finales del siglo I y principios del siglo II por algunos de los padres de la iglesia, de que se bautizaban las familias completas. No, luego yo me echaba un discurso de, teológicamente hablando, el bautismo, las gracias del bautismo, lo que se recibe en el bautismo, tiene un valor objetivo. El bautismo todos los sacramentos tienen un valor objetivo. Se recibe algo, por supuesto, ¿no? Ahora, se recibe por la fe de los padres. No se le da a un niño, esto es importante también, que lo entendamos en la mentalidad de por qué la iglesia tiene esta práctica, porque sí, el niño no entiende, es cierto, no entiende, pero el niño tiene unos papás, ¿sí? Y esto es importante, es parte de la teología, es parte de la enseñanza de la iglesia y es parte de lo que tenemos que entender también nosotros. La iglesia apela a los papás y a los padrinos que optan por estas gracias para su niño, para su bebé. Y se comprometen, ojo, esto es interesante, y se comprometen a eventualmente, es parte de las preguntas del rito, enseñarle y mostrarle con su vida a este niño lo que recibió. ¿Qué recibió? ¿Sí? El ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios a la par de muchas otras gracias. Entonces la iglesia por eso sigue bautizando a los niños, porque estas gracias otra vez como que entre más pronto sean, mejor. De hecho, en el inicio de la iglesia, yo le recuerdo, se daban los 3 sacramentos juntos. No hablaban nada más del bautismo. Si nos regresamos en la historia, los procesos del catecumenado, cuando se hacían familias completas, se convertían al cristianismo, se bautizaba, se confirmaba y se hacía la primera comunión. Bautismo, confirmación y primera comunión, esos 3 sacramentos iban juntos. Siglo II, siglo III, iban juntos. Y se daban para toda la familia. Por eso se llaman sacramentos de iniciación. Después, por cuestiones pastorales, los hemos separado y se dan en diferentes tiempos por cuestiones prácticas y pastorales, pero eran juntos de alguna manera. Cerramos el día de ayer hablando de la cuestión de hacer imágenes y adorarlas. Esto de que en la Biblia, de alguna manera, prohíbe hacer imágenes y adorarlas. Y en realidad lo que la Biblia prohíbe es adorarlas, hacer imágenes para adorarlas. No prohíbe hacer imágenes por hacer imágenes, prohíbe hacer imágenes para adorarlas, para sustituir a Dios. Va contra el primer mandamiento. Esto es importante. Dios mismo en varias ocasiones en la Biblia pide que se hagan imágenes, ¿sí? La Biblia, miren en el sentido amplio, la Biblia, la palabra de Dios, es una manera concreta como Dios se comunica con nosotros. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. No es como todo etéreo, Dios se valió del lenguaje nuestro, de palabras. Esto es muy importante, Dios se encarnó, Dios se antropomorfomiza. Dios se hace como nosotros. Dios se acomoda de alguna manera, para que lo entendamos, se acomoda a nuestros esquemas, a nuestras limitaciones. Mire, uno de los misterios más grandes de nuestra vida de fe es eso, que Dios se encarna, que Jesús se hace carne, que se hace uno de nosotros. Se comunica con el ser humano en lenguaje humano. Entonces, la cuestión de las imágenes, no le digo que fue una discusión en el siglo VII y ahora le digo recientemente resurgió con algunos grupos protestantes. La cuestión de las imágenes es parte de cómo nos relacionamos por la cuestión otra vez de los sentidos, de que nosotros vemos, nosotros tocamos. De alguna manera, la liturgia completa. Mira, a mí me encantan, ¿no? Voy a decir,
Me encantan todas las liturgias, pero los ortodoxos, por ejemplo, los católicos ortodoxos y los cristianos ortodoxos hacen unas liturgias llenas de signos, ¿no? De incienso, de cosas, y cada cosa conecta con algún significado, es parte de el ambiente, la situación, ¿sí? O sea, yo no voy a una santa misa, no voy a una Eucaristía en un ambiente que no me habla de Dios. Yo le recuerdo, esto es importante, el pueblo de Israel hacía esto una y otra vez. ¿A qué me refiero hacía? Aquellas cosas que Dios le iba revelando, le iba dando a conocer, ¿sí? Para guardarlas, para atesorarlas, para hacerlas presentes. Mire, mismo, les dio las tablas de la ley, se las hubiera dictado y se las aprendían. No, las escribieron, las cargaban, las tenían. Estaban en el arca, les pidió que hicieran el arca de la alianza. ¿Sí? Cuando Moisés sube a la montaña y Dios se le manifiesta, ve a Dios cara a cara, ¿sí? Está con Dios y Dios le revela y le entrega las tablas de la ley y hace una alianza con el pueblo. ¿Qué hace el pueblo con esa experiencia? ¿Sí? Se la lleva al desierto. Aunque parezca raro lo que estoy diciendo, ¿qué hace el pueblo de Dios? Hace un tabernáculo que se divide en 3 partes. Mire, ¿cómo fue la manifestación en la montaña? La manifestación en la montaña, esta teofanía grandísima que está en el Éxodo, esta manifestación de Dios impresionante, ¿qué pasó? Primero el pueblo completo, al pie de la montaña, realizan un sacrificio. Moisés, ¿sí? Hacen un sacrificio que se ofrece a Dios, la mitad de la sangre la ofrecen en un altar y la otra mitad de la sangre la esparce sobre la gente. Es medio grotesca la imagen, pero esparce la sangre sobre la gente, la sangre que es derramada sobre la gente de alguna manera. Es un primer momento. Después, nada más Moisés, Aarón y sus hijos, la casta sacerdotal del pueblo de Israel, suben a la montaña. ¿Sí? Suben a la montaña. En la montaña, otra vez, Dios se le manifiesta a ellos, pero luego Moisés es llamado, de entre todos, Moisés es llamado a un lugar particular, aparte, nada más Moisés y Dios, y ahí le entrega más cosas. Entonces tenemos 3 momentos: al pie de la montaña con todo el pueblo, arriba de la montaña con Moisés, Aarón y los hijos de Aarón, la casta sacerdotal, y luego solamente Moisés. Cuando el pueblo de Israel baja de la montaña y empiezan su caminar por el desierto, hacen lo que se llama una tienda, un tabernáculo, y el tabernáculo se divide en 3 partes. La parte de afuera, ¿sí? Representa el lugar del sacrificio, lo que hicieron en la montaña. Mire cómo la experiencia de la montaña, como que la replican y se la llevan al desierto. Entonces, en la tienda del encuentro tiene 3 niveles. Primer nivel, sacrificios, ahí puede estar el pueblo. Segundo nivel le llaman el lugar santo. Al lugar santo podían entrar nada más los sacerdotes. Es subir a la montaña. Tercer nivel se llama el santo de los santos, que en hebreo, para utilizar el superlativo, dicen así. Nosotros decimos santísimo, para decir el más santo de los santos, santísimo, santísimo, para ser superlativo decimos así, pero los judíos en hebreo utilizan eso, el santo de los santos, para decir el lugar santísimo, es superlativo. Como ve, tenemos un libro que se llama El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares no es otro cantar más, es el cantar más bello, por decir. ¿Sí me explico? Está en superlativo. Nosotros decimos también, por ejemplo, que Jesús es el Señor de señores. No quiere decir que Jesús es un señor entre muchos señores. Quiere decir que Jesús es el Señor en superlativo. Entonces, cada vez que se utiliza figura, entonces, el santo de los santos era el lugar santísimo. Ahí nada más podía entrar el sumo sacerdote. Solamente una persona. Eso era el tabernáculo. Cuando los judíos llegan a Canaán, se establecen y finalmente, después de muchos años, Salomón puede construir el templo. El templo de Jerusalén consistía, ¿sí?, de 3 partes, igual que el tabernáculo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Otra vez, copiando
la experiencia y emulando en un lugar. Allá donde Dios se nos manifestó, el templo de alguna manera representaba la presencia de Dios. ¿Sí me explicó? Que fue la experiencia que tuvieron en la montaña. Todo este rollo que me estoy echando nada más para decirle otra vez, el templo, la escritura, las imágenes, este Dios que se hace como nosotros, que se encarna, que se hace un Dios tangible para que lo entendamos, para que tenga sentido en medio de nosotros. De ahí la importancia de las imágenes. Yo les soy honesto. Mire, acá en Estados Unidos me ha tocado ir a iglesias, sobre todo unas muy modernas, muy bonitas, muy modernas, cero imágenes. Y a lo mejor es cultural, ¿no? Pero yo me siento así como que, pues, muy bonito el edificio, pero no sé. No. Y otra vez las imágenes, los vitrales, hablan como que este espacio es sagrado. Este espacio representa un lugar donde habita Dios, que está consagrado a Dios. Los seres humanos necesitamos de imágenes por la parte sensible, ¿sí? Entonces, el tener imágenes, digo porque nos dan duro con eso y le dicen como que quítela, tírala a la basura, ¿no? Ahora y en un mundo ya muy secularizado, hace tiempo aquí en Estados Unidos, un grupo así anticristiano literalmente empezaron a destruir las imágenes religiosas, las estatuas en varios lugares. Y es otra vez esta idea como que sacar lo religioso, las cosas que tienen que ver con Dios. En fin, las imágenes han tenido un rol importante. En mucho tiempo las mismas catedrales, las iglesias, las pinturas, los vitrales, los niveles servían como de una forma de catequesis, que la gente entendiera una serie de cosas que se iban enseñando también por medio de las mismas cosas que vamos realizando. Vamos a hablar de la Eucaristía, ¿no? De la Eucaristía, y vamos a hablar de algunos cuestionamientos que le hacen a esta. Otra vez en algunos grupos cristianos protestantes. Yo le recuerdo, mayoría de los grupos cristianos protestantes actuales no tienen la Santa Misa. Algunos de los grupos de las iglesias protestantes, las grandes iglesias protestantes, las del inicio, la anglicana, la episcopaliana, la ortodoxa, la tienen, pero muchos grupos que a su vez surgieron de estos, lo fueron perdiendo. Ellos dicen, ¿sí?, que en cada misa, es una malinterpretación de lo que nosotros explicamos, en cada misa Jesús es sacrificado una y otra vez, porque nosotros hemos dicho que nosotros en la Eucaristía celebramos el sacrificio de Cristo. Y esto es lo que decimos, esto es la verdad. Nosotros en la Santa Misa celebramos el sacrificio de Cristo. Ahora, la tergiversación de esto que nosotros decimos o afirmamos acerca de la Eucaristía ha llevado a algunos grupos a decir que nosotros, como si nosotros matáramos a Jesús cada vez. Y dicen, ¿cómo puede Jesús morir más de una vez? Están locos los católicos. Entonces, la respuesta, lo que nosotros creemos, lo que la iglesia enseña respecto a la misa como sacrificio, la Santa Misa, la Eucaristía como el sacrificio de Cristo, ¿sí? Jesús no muere cada vez en la misa. Jesús no muere cada vez en la misa. Nosotros nos unimos a su único sacrificio. Entonces, no pasan muchos sacrificios, no, cada misa es un sacrificio individual, no. Nosotros, ¿sí?, nos hacemos parte, el sacrificio de Cristo se actualiza durante la Santa Misa a través de las especies del pan y del vino. Es el mismo sacrificio. Y yo digo, y parece extraño, ¿no? Es como si usted y yo entráramos en una máquina del tiempo cuando vamos a la Santa Misa, aunque suene raro, ¿no? Ahora que se habla de eso también como en cuestiones de ciencia ficción, es como si entráramos en una máquina del tiempo y nos situáramos en el jueves, en el Viernes Santo, literalmente. Entramos al sacrificio de Cristo, entramos a ese momento que trasciende el espacio y el tiempo, ese
No es un acontecimiento más que un momento, es un acontecimiento que trasciende la eternidad completa. Entonces Jesús no muere cada vez, es su único sacrificio. Nosotros nos unimos al único sacrificio de Jesús. ¿Sí? Esto es muy importante y esto es parte también de lo maravilloso que es la Santa Misa, ¿eh? Yo, José Juan, cualquiera que fuese mi ofrenda, cualquiera que fuese lo que yo quiero darle a Dios, no alcanza, no es digno de Dios. Entonces lo que usted y yo hacemos es, nosotros nos ofrecemos con Jesús, que se ofreció de una vez y para siempre, una vez y para siempre. Nos ofrecemos con Jesús al Padre. Nos podemos convertir en ofrenda agradable al Padre en su Hijo, en el sacrificio de su Hijo. En el libro del profeta Malaquías hay un pasaje que es medio misterioso, pero que es muy interesante. En Malaquías capítulo 1, versículo 11, encontramos el siguiente pasaje. Pues desde que el sol se levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, dice el profeta Malaquías. Y en todo lugar, dice el pasaje, si usted después va a la Biblia, se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Shebaot. Otra vez. Repito una parte clave. Pues desde que el sol se levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre un sacrificio de incienso. Está hablando de un sacrificio que nunca termina, que siempre está de alguna manera ofreciéndose. Entonces, Malaquías capítulo 1, versículo 11. Malaquías capítulo 1, versículo 11. Los sacerdotes católicos dan sentido pleno a esta profecía. ¿Sí? Del profeta Malaquías. Al celebrar y actualizar todos los domingos y todos los días, si es así, ¿no? El único sacrificio hecho por el Salvador hace más de 2000 años para salvar a toda la humanidad. Algunos otros pasajes que aclaran, que iluminan, que dan sentido a lo que yo le estoy tratando de explicar en este momento. Algunos otros. Primera de Corintios, este que está aquí, Primera de Corintios 10, del 14 al 17. Primera de Corintios 10, del 14 al 17 dice, la copa que bendecimos, y se refiere otra vez, estoy hablando aquí 20 o 25 años después de que Jesús había partido. En la comunidad de Corinto, ¿sí? San Pablo les está diciendo a la comunidad de Corinto, la copa que bendecimos, ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo? Todos participamos del mismo pan. Dice, el pan que bendecimos no es el cuerpo de Cristo, la copa que bendecimos no es la sangre de Cristo. Es decir, en la Santa Misa nos unimos a aquel sacrificio que hizo nuestro Señor. En 1 Corintios, capítulo 11, otra vez, San Pablo, ¿no? Este capítulo 10 y capítulo 11 tiene varias cosas interesantes sobre la Eucaristía de la carta a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 26, este que aparece aquí, miren, entonces cuando yo escribo 1 Corintios, esto es capítulo 10, versículos del 14 al 17, y pongo un punto, quiere decir y me refiero que regreso sobre el mismo libro, pero ahora voy a capítulo 11, versículo 26. En el 11, 26 dice, pues cada vez que coman, mira lo que dice ahí, San Pablo a los Corintios, pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Cada vez que se realiza, ¿sí?, la Santa Misa, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Lucas, para cerrar, otro texto, Lucas 22, además Lucas 22, 19, ¿sí?
Lucas 22, 19 aquí, Lucas 22, 19, ¿sí? Híjola, ahí voy a entrar en una cosa. Entonces, este es Lucas 22, 19, es el pasaje de la institución de la Eucaristía. Es Jesús en la última cena. Quiero cerrar con esta idea para que entendamos. Es muy interesante porque cuando vas al original en griego, es fascinante lo que Jesús dice en la última cena. Es fascinante. ¿A qué me refiero con eso? Los tiempos de los verbos en hebreo, algunos son parecidos a los tiempos que nosotros utilizamos de conjugación en el español, pero algunos son distintos. Hay algunos tiempos verbales, si usted sabe, de lengua a lengua cambian, esto de idioma en idioma cambian, ¿sí? Pero hay algunos tiempos en griego, ¿sí?, que no tenemos en español y que tienen un sentido distinto. Por eso cuando estudiamos lenguas antiguas, necesitamos abrir a la mente que hay cosas en nuestro lenguaje que ya no existen, que hay palabras que son ideas completas, etcétera. Pero quiero regresar al griego. Bueno, cuando Jesús está en la última cena y toma el pan, ¿sí?, y lo parte y dice, esto es mi cuerpo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, partiendo el pan, tomen y coman, esto es mi cuerpo. El verbo ser de esto es mi cuerpo, el verbo ser está en auristo segundo. Esto lo estudié en mi clase de griego bíblico. El verbo ser está en auristo segundo. Para nosotros es presente perfecto, ¿sí? Esto es mi cuerpo, auristo segundo. Auristo segundo, ¿no? Cuando usted estudia griego, auristo segundo indica realidad. El puro verbo, el puro tiempo del verbo, auristo segundo, cuando usted utiliza auristo segundo en griego, el verbo solo indica realidad. Entonces, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, ¿sí? Si usted quiere entender la lengua como tal, Jesús está diciendo, esto realmente es mi cuerpo, ¿sí? Esto es mi sangre. Otra vez utiliza, esto realmente es mi sangre. Voy a regresar sobre eso. Pero esta parte de Lucas 22, 19 dice, hagan esto en conmemoración mía. Es el mandato. Luego que termina la cena, dice, hagan esto en conmemoración mía. Y el hagan, que para nosotros suena como en español suena como un imperativo, como un verbo en imperativo, en griego es auristo primero. Y en griego, auristo primero es parecido, ojalá pueda explicar esto. En griego, auristo primero es parecido a un presente progresivo nuestro, aunque es más perfecta la idea que el presente progresivo nuestro. Presente progresivo, ¿sí? Ay, Dios mío, espero no estarlo revolviendo. Presente progresivo en español es yo, José Juan, por ejemplo, estoy construyendo mi casa. Esto es presente progresivo, ¿sí? Estoy construyendo mi casa, quiere decir que la estoy construyendo ahorita y que la voy a seguir construyendo. Presente progresivo, ¿sí? Es importante. Bueno, el hagan esto en conmemoración mío. El hagan, el verbo, está en auristo primero. Y el auristo primero implica, parecido al presente progresivo, implica una acción que se hace ahora y se tiene que continuar haciendo siempre. Auristo primero implica una acción que se hace ahora y se continúa haciendo siempre. Entonces, cuando Jesús dice en griego, hagan esto en conmemoración mía, es háganlo ahora y síganlo haciendo siempre. ¿Sí? Esto, ¿sí?, representa el sacrificio de Jesús. Jesús en la última cena está de alguna manera anticipando lo que pasará el Viernes Santo. En realidad, el que será entregado, ¿sí?, que su cuerpo, que su sangre será derramada. Será derramada. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral que les pongo aquí de 1362, dice la Eucaristía, y voy a explicar esta idea, es importante. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo.
Y el término memorial es importante. En griego es anamnesis. Anamnesis. Y tiene un acento en la anamnesis, ¿sí? Anamnesis en griego, ¿sí? Es memorial en griego. Hay una palabra también en hebreo. Y para el judío memorial, la Pascua judía es un memorial. La última cena que hace Jesús para nosotros los católicos es un memorial. Para el judío un memorial, le explico esto, no es algo que repites, no es algo que recuerdas. Para el judío en memorial, ¿cómo le explico? La idea de memorial. Es algo que vuelves a vivir, algo que entras. El judío cuando celebra la Pascua, no es como que voy a hacer una representación teatral de lo que fue. No, el judío cuando celebra la Pascua, los judíos cuando celebran la Pascua, se meten como en la cabeza como si hoy, el día que lo están celebrando, ¿sí? Hoy vamos a ser liberados de Egipto. Es como que se meten en este momento de liberación y celebran como fue aquella noche. Para nosotros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de institución, una oración que de hecho se llama así, anamnesis o memorial. Es decir, cuando usted y yo celebramos la Santa Misa, entramos a ese momento. Entonces, no matamos a Jesús cada vez, entramos en el único sacrificio en el que Jesús se entregó y murió por nosotros. Voy a borrar esto. Otra cosa que dicen respecto a la Eucaristía, se relacionan una con la otra. Otra cosa que dicen respecto a la Eucaristía es, Jesús nunca dijo que comiéramos su cuerpo. Otra vez, ellos no tienen Eucaristía, ¿eh? Esto es importante que lo entendamos. Ellos no tienen Eucaristía. Entonces, Jesús nunca dijo que comiéramos su cuerpo. Esto es lo que algunos grupos dicen. Y es sí, seguro que Jesús lo dijo. Sus palabras son tan claras como el agua o como el cristal. En la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, tomen y coman todos de él, porque y ya dije yo otra vez, está en Auristo II, esto que está aquí, este es mi cuerpo, ¿sí? Está en Auristo II el verbo como tal, este es mi cuerpo, implica realidad. Este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. En la última cena Jesús dijo, y después al día siguiente, y esta idea se tiene que también conectar porque es de alguna manera la plenitud, la realización completa de lo que los judíos ya venían celebrando por miles de años, que es la Pascua, en el cual había un cordero y el cordero se comía y era una cena. Jesús es el Cordero de Dios. Sí, aunque suena raro otra vez, Dios en su infinita misericordia ha querido esto, y este es un milagro impresionante, es una idea a lo mejor, mire, es boom, nos truena el cerebro, pero es, no es, o sea, el pan, parece pan, huele a pan, pero es el cuerpo de Cristo, es lo que nosotros creemos. También en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, es otra parte que ellos dicen que acá Jesús está hablando de manera así como metafórica, no literal. En el capítulo 6, versículo del 53 al 55, el Evangelio de San Juan dice, ¿no? En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y algunos interpretan como está hablando Jesús de manera figurada.
Y cuando Jesús está diciendo esto es interesante, cuando analiza el texto, cuando Jesús está diciendo esto, alguna gente es como que, ¿qué dijo? ¿Que comamos su carne? ¿Que bebamos su sangre? ¿Sí? Jesús ya había hecho algunos milagros, ya había predicado cosas impresionantes, pero cuando llega este punto, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, la gente que lo está siguiendo se voltean a ver así como que, ¿what? ¿Qué? Algunos, si usted lee con calma el pasaje, se empiezan a ir. O sea, algunos como que, caray, iba la cosa bien. La cosa iba bien, estaba bonita la cosa de lo que nos iba diciendo. Pero nos perdiste y la gente se le empieza a ir. Entonces, tenía este grupo de gente que le había estado escuchando predicar y Jesús empieza a hablar de mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y la gente se le empieza a ir. Y Jesús no dice, esto es importante y así mayoría de la gente lo interpreta, es como, Jesús no es como que, espérense, no se vayan, espérame, venga. No, hombre, no estoy hablando literalmente, déjenme le explico, locos, ¿cómo creen? No. Cuando tú vas al texto, Jesús vuelve a repetir, los mismos apóstoles están sacados de onda. Se voltean a ver como que, ¿qué está diciendo Jesús ahora? ¿Qué está diciendo Jesús ahora? Y Jesús les dice, ¿ustedes también se van a ir? Y ahí es que Pedro dice, no entiende Pedro, no entiende lo que Jesús está diciendo, por supuesto, no entiende, no lo entenderá hasta mucho después. Pero dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No es que entendió, es como que, ¿es misterioso lo que dijiste? Como lo que sea, nos vamos a quedar, pero sí está raro, pero nos vamos a quedar. Nosotros en la Santa Misa, ¿sí? Comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo, que es, como dice el Evangelio, pan, ¿sí? De vida eterna, pan de vida eterna. Durante la Santa Misa recibimos la carne y la sangre, son reales de Cristo. Claro, otra vez, y Santo Tomás de Aquino explica esto, presentados bajo la apariencia del pan y del vino. Ahora, hay lo que se llama en la tradición de la Iglesia, en estos 2000 años, varios milagros eucarísticos. Sí, cuando usted va a comulgar, usted recibe una hostia y pues es harina. Y el vino, es decir, ¿en qué sentido? La apariencia. Cambia la sustancia, por eso le llamamos transustanciación. Cambia la sustancia, pero los accidentes permanecen. Parece hostia, huele a hostia, sabe a harina, es el cuerpo de Cristo. Parece vino, huele a vino, es la sangre de Cristo. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a esto? Entonces yo les puse aquí el numeral 1384 y dice, y cita Mateo 26, del versículo 26 al 28, esto lo cita el Catecismo, ¿sí? Perdón, esto lo cita, no, en el numeral 1384 dice, el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. Y cita Juan, el Evangelio de San Juan, dice, en verdad les digo, si no comen mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. No tendrán vida en ustedes, vida en Dios, vida eterna, que es un tema teológico completo del Evangelio de San Juan. En el 1362, otro numeral dice, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración que se llama, o sea, otra vez se repite la idea. 1364, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo. Y esta se hace presente. El sacrificio de Cristo que se ofreció de una vez y para siempre en la cruz, permanece siempre actual. Nosotros realmente, y le digo porque incluso en nuestros días,
se hizo una encuesta y uno de los misterios o de las creencias más fundamentales de nosotros como católicos, como cristianos, es la Eucaristía. Y se descubrió que muchos católicos no creen esto. Como que participan y es un rito más, pero no creen esto. Ahora, otra vez, es impresionante cómo, ¿no? Cómo a veces estoy pensando que el señor Benny Hinn, ¿alguno conoce Benny Hinn? Es un pastor protestante que hace como, reúne grandes grupos y hace oraciones de sanación y es así como que hizo un boom como en la televisión el señor Benny Hinn y él dijo alguna ocasión como, ¿ustedes saben por qué en la iglesia católica suceden más milagros que en todas las iglesias protestantes o pentecostales? ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos tienen a Jesús en la Eucaristía. Eso lo dijo un pastor y es como que los de enfrente creen más en esto. El demonio cree en esto. Y a veces nosotros los seres humanos, pues no creemos. Jesús dijo que comiéramos su cuerpo y que esto es pan de vida eterna, que esto es alimento del cielo. Así de raro y de loco como suena. Yo le recuerdo otra vez, el pueblo de Israel comía el cordero. Jesús es el cordero de Dios que se entrega por nosotros. Jesús no pudo haberse referido literalmente a que comiéramos su carne. Se une a lo anterior. Sobreabundo sobre esto. Otra vez en el Evangelio de San Juan, ya lo mencioné, en el discurso del pan de vida, ¿sí? Que ha sido a menudo una disputa para aquellos que dudan de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En los versos 60-66, estos que están aquí, 60-66, dice, después de haberlo oído, lo que yo les mencioné hace rato, después de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta doctrina, ¿quién puede escucharla? Desde aquel momento muchos de sus discípulos, no de los 12, ojo, había mucha gente que lo seguía ya corrido. Probablemente está hablando de los 72 o de los 120. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y dejaron de andar con él. Jesús pudo haber dicho que esto era solo un símbolo, rectificado lo que yo le decía, pero no lo hizo. Porque lo que decía tenía un significado literal. Le digo porque otra vez mucha gente dice, no, está hablando de manera figurada. Está hablando de manera figurada. No. Otra vez en Éxodo 12, ¿no? Y aquí lo cito, Éxodo 12 es el relato de la cena pascual. Y Jesús, sí, en la cena, y dice, esa noche, la noche de la cena pascual, comerán la carne asada al fuego. Todos la comerán en una misma casa. No saques de la casa ningún pedazo de carne ni quiebres los huesos de la víctima. Y se comía, ¿sí? Jesús se ofrece como sacrificio. En el numeral 1338 dice, los 3 evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo, él se designa a sí mismo, y este es uno de sus 7 yo soy del Evangelio de San Juan. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Y le recuerdo al pueblo de Israel que cuando estaban en el desierto recibieron maná, ¿sí? Como harina que hacían una especie de pan. Él dice, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Vamos a dejar ahí lo de la Eucaristía y vamos a pasar a algunas cosas que tienen que ver con la iglesia. La iglesia, ya mencioné también un poquito aquí de la sola escritura cuando hice la introducción, pero vamos a hablar con algunas cosas que otra vez a propósito también que hablaba de la tradición, ¿no? La sola escritura, ¿no? Ya mencioné en la Reforma Protestante, Lutero dice que Dios nos habla solo por la Biblia. Ya estaba mencionando eso también con el primer tema. Y Dios nos habla solo por la Biblia y no es correcto, eso no es correcto. Conoce lo que Jesús dijo a sus discípulos sobre este tema. Les dijo Jesús en Lucas 10:16, si es el texto clave, en Lucas 10:16 dice, el que los escucha a ustedes, ¿sí? Me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza
a mí. Rechazan, y el que me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Otra vez, acá Jesús está diciendo unas cosas impresionantes. El que los escucha a ustedes, otra vez, ¿sí? Esta comunicación oral, verbal, ¿sí? El que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, y está hablando de escuchar, el que rechaza lo que ustedes enseñan, lo que ustedes dicen, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza también al Padre. Jesús nos habla hoy en día a través de la Biblia, por supuesto, pero también a través de la iglesia que Él mismo estableció. A través de esta estructura, a través de aquellos que han sucedido, ¿sí? Aquellos primeros 12. En Mateo 18, ¿sí? Les dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará. Es el poder impresionante que les da. Acá está la cuestión de las indulgencias, la confesión, pero también la cuestión de la enseñanza. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En Mateo 28, 18 al 20 es la última parte del Evangelio de San Mateo, la despedida, el envío, ¿sí? Ahí termina el Evangelio, ¿sí? Jesús termina diciendo en el Evangelio de San Mateo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esta es la misión esencial de la iglesia, que a veces se ha perdido. La misión esencial de la iglesia no es imprimir Biblias y repartirlas y que la gente las lea. No deja de ser una obra buena. La misión esencial de la iglesia es hacer discípulos, ¿sí? Hacer que otros vengan y estén a los pies de Jesús y lo sigan y lo conozcan. Esa es la misión esencial de la iglesia. Todo lo que hacemos como iglesia, todo. Si la iglesia no hace esto, no tiene sentido. Es hacer discípulos, ¿sí? Es hacer discípulos. Estar con el maestro. Mateo 28, 18 al 20, yo he recibido todo poder en el Señor. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14, ¿sí? Este otro texto que aparece aquí, 14 del 16 al 26, dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito. Y este paráclito les irá explicando otra vez algo que yo también ya mencioné. Según de Tesalonicenses 2:15 dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros. Otra vez, San Pablo, o quien haya escrito la segunda carta a los tesalonicenses, ¿sí? Le está pidiendo, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros. Está escribiendo una carta, todavía no está el Nuevo Testamento, esta es una carta y le está diciendo que ya les han comunicado cosas. Conserven esas cosas que aprendió de nosotros, ya sea oralmente o por cartas. Ya les voy a mandar una carta anterior que la tenían, es una segunda carta y dice, conserven la carta y conserven lo que les dijimos también de palabra por la predicación. Esto es importante. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 76, casi al inicio del Catecismo, dice que la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. De hecho, la primera manera, como se hizo la transmisión del Evangelio, la transmisión de lo que Jesús dijo e hizo, la transmisión de Jesús mismo, ¿no? De comunicar a Jesús, la primera manera fue oralmente. Los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, la institución, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu les iba enseñando. El catecismo continúa y luego, segunda parte, esta transmisión del Evangelio también se dio por escrito. Los mismos apóstoles y sus sucesores, varones apostólicos les llama aquí, pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Voy a brincar a esta parte de yo no necesito de ninguna iglesia. Puedo leer yo mismo la Biblia y decidir por mi cuenta. Esto fue otra vez después de la Reforma Protestante. Hay como que una cosa que se metió y que algunos grupos también, y que es un principio de división. Por eso se multiplican todos los días. Hay más sectas cristianas, ¿no? O pseudo cristianas, ¿sí?
todos los días se van fundando más y más. Y el principio de quiebre es esto. Yo no necesito a ninguna iglesia. Puedo leer yo mismo la Biblia y decidir por mi cuenta. La respuesta a esta afirmación, que a veces por ahí usted la escucha, es: Jesús pidió a los apóstoles enseñar la palabra de Dios. Otra vez, aunque la Biblia es un tesoro, no escribir un manual, la Biblia, y hacer copias y distribuirlas a las personas y dejar que cada una de ellas decidan como ahí va, léala y a ver cómo le hace, ¿sí? Que cada quien la interprete. En la parte final del Evangelio de San Mateo, otra vez, Mateo 28, 19 y 20, los últimos versículos, en la parte final del Evangelio de San Mateo encontramos el pasaje del envío. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hacer discípulos, enseñen, ¿sí? Esto es importante. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá a la verdad, porque no hablará por mí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. El Espíritu que va guiando en el entendimiento de la revelación de Jesús a su iglesia como tal. Segunda de Pedro, ¿sí? 3, 15 al 16, dice: tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que les ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata ese tema. En ella hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes dicen: mire, ya estaba pasando esto que cada quien distorsiona y que agarre las cosas por su lado, ya pasaba, ¿sí? En ella hay pasajes difíciles de entender, está diciendo, ¿sí? Que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. Está hablando que, otra vez, ya en tiempos, ¿sí? En tiempos de el primer siglo, finales del primer siglo, había gente que había agarrado lo que se había enseñado y ya lo estaban distorsionando. La Biblia no es para que cada quien la agarre y la interprete como le pegue su gana. No la escribí yo. ¿Sí? Tengo que entender. La Biblia se estudia. Mateo 18, 18, yo le aseguro que todo lo que ustedes aten, repito, no, quedará atado, y lo que desaten quedará desatado. El numeral 85 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, ha sido encomendado al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Y ahora, la iglesia no está por encima de la revelación, la iglesia está al servicio de, pero ha sido puesta en esta iglesia de alguna manera. Vamos a ir con el último, no vamos a alcanzar a hablar de lo de María, vamos a hablar de ella mañana, disculpen, ¿no? Vamos a cerrar con esta parte de la iglesia. Los católicos creen que su iglesia es la única y la verdadera iglesia. Es otra cosa, y aquí hay como que dos líneas, ¿ok? Aquí hay como que dos líneas. Algunos católicos muy tradicionales que siguen haciendo vigente esta declaración de Tertuliano de fuera de la iglesia no hay salvación. Y se refieren a la iglesia católica. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y decir que la iglesia, o decir otra vez, para que no se confundan, la iglesia de Cristo es la única y es la verdadera, ¿ok? La iglesia que fundó Jesucristo en Pedro es la única y es la verdadera. Ahora, esto no contradice en ninguna manera el que la salvación y los padres sinodales del Concilio Vaticano II declararon esto, que haya salvación más allá, que se haya abierto esto a la cuestión de extra ecclesia salus non est, dijo Tertuliano. Extra ecclesia salus non est. Fuera de la iglesia no hay salvación. Los padres sinodales, los padres del concilio dijeron que la iglesia católica subsiste más allá de ella. Esto es importante. Ahora,
Nosotros creemos que la iglesia que fundó Jesucristo es la única y la verdadera, sí. Pero la iglesia católica, como la entendemos nosotros, ¿sí? Dicen, subsiste más allá de ello, es decir, la misma iglesia como tal no agota, así como nosotros la entendemos, no agota la acción de Dios y lo que Jesús vino a hacer, que fue salvar a toda la humanidad. Entonces la respuesta es: la historia confirma que la iglesia católica fue la primera iglesia cristiana. Y otra vez, acá es cuestión de, nos regresamos, de datos, de documentos, y documentos no solamente bíblicos, documentos extrabíblicos, ¿no? De siglo I. Jesús en el Evangelio de San Juan, en el 10:16, dijo, Jesús creó solo una iglesia cuando dijo, tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que también debo conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. La historia confirma que la Iglesia Católica fue la primera iglesia cristiana. Fue también la primera iglesia que recopiló y preservó el Nuevo Testamento. Otros pasajes que de alguna manera, ¿sí? Explican y fundamentan esto. Y yo ponía Efesios 4:4, eso que está aquí, Efesios 4, del 4 al 6. Hay un solo cuerpo, dice Efesios 4, 4 al 6 de San Pablo, y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo a la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que lo penetra todo y que está en todos. Otra vez, hablando de unidad, de esta unidad que Dios quiere, ¿sí? Romanos 16:17 dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que provocan las disensiones y los escándalos. Cuídense de los que provocan disensiones, que se dividan, que se peleen, que cada quien anda por su lado. Ya le estaba diciendo Pablo a los romanos. Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 17:11, esta última parte del Evangelio de San Juan, antes de que pase lo de la pasión, el capítulo 17 es la oración sacerdotal de Jesús, una oración hermosa. Jesús dirigiéndose a su Padre, cerrando lo que empezó en el capítulo 13, cerrando en el capítulo 17, dice, Padre Santo, cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste para que sean uno, como nosotros, como tú y yo somos uno. Otra vez, uno en Jesús, uno en esta iglesia que funda. 1 Corintios 1:11 dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía teniendo la misma manera de pensar y la misma manera de sentir. Finalmente, y ahorita voy a cerrar con un pensamiento al respecto, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 813, dice, la iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad de las personas. La iglesia es una debido a su fundador, pues es el mismo Hijo encarnado. Por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La iglesia es una, continúa el numeral, debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda su iglesia. Realiza esa admirable comunión de los fieles y se une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. Eso está en un documento que se llama Unitatis Redintegratio, también del Vaticano II. Por lo tanto, pertenece a la esencia misma de la iglesia ser una. Qué sorprendente misterio. Esto es esencial de la iglesia, el ser una, no muchas iglesias. Ojo, es importante. Aunque en realidad somos muchos, estamos llamados a ser uno. Hay un solo Padre del universo. Dice esto el catecismo. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas sus partes. Hay también una sola Virgen hecha madre y me gusta llamarla iglesia. Esto dijo Clemente de Alejandría. Y continúa hablando de esto. Ahora, ¿qué voy a decir para cerrar? Mira, desde hace varias décadas la iglesia se ha... puse a Benedicto XVI, de manera particular, en esta reunión ecuménica, usted acá ve judíos,
otros episcopalianos, hasta acá hay un hindú, ¿no? Este es un budista, perdón, ¿sí? De varias religiones. Hay un movimiento hace décadas ecuménico de unidad entre los cristianos y de hecho de unidad incluso con los no cristianos, con los creyentes. Impresionante. ¿Eso contradice esto de que la iglesia de Cristo es la única y la verdadera? No. Todos estamos llamados a ser uno solo en Cristo. Y se llega a ser desde este movimiento ecuménico bien pensado y bien trabajado, porque ecumenismo no es nada más como que cedo a lo loco mis creencias, pero tampoco es afirmo que nomás acá se puede y allá no se puede nada. Esto es importante. Le digo porque se ha prestado, y más en nuestros tiempos, lo que yo le decía de hay dos bandos ahora en la iglesia. Critica muchísimo al Papa Francisco porque está haciéndose como que anticatólico, anticristiano, porque otra vez tiene sus reuniones igual. Esto lo hizo Benedicto XVI, esto lo hizo Juan Pablo II, esto lo hizo Pablo VI, esto lo viene haciendo la iglesia. ¿Por qué? Porque es parte de lo que el Señor Jesucristo nos ha pedido, ser uno solo en Él. Es cierto, somos la iglesia de Cristo, pero estamos llamados a ser la iglesia de Cristo para todos. No la iglesia de Cristo elitista, cerrada, exclusiva. No, inclusiva. Jesús vino y murió por todos, por toda la humanidad. Esto es importante.